Colosenses, al capítulo 3, y vamos a tener la lectura de estos primeros 17 versículos de ese capítulo. Colosenses capítulo 3, los primeros 17 versículos. Colosenses 3, versículos 1 al 17. El apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia, a los hermanos de la iglesia en Colosa, y les dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado de viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, y a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con cánticos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, vamos a tener una palabra de oración y luego entonces pues vamos a tener una reflexión sobre este pasaje. Te damos gracias, Señor Dios nuestro, por esta oportunidad que nos das de ser, Padre, nutrido de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que nos bendigas y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, si ustedes ven este pasaje, está hablando de la diferencia que hay entre antes de Cristo y después de Cristo. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, por así decirlo, nosotros nos despojamos. No se trata de un despojo de eso que hacen los brujos, ¿verdad? Pero se trata de un despojo del viejo hombre, de la vieja naturaleza, porque Jesucristo nos da no solamente el perdón, sino nos hace nueva criatura, nos da una nueva naturaleza. Entonces no podemos ser cristianos y estar viviendo como si fuéramos impíos o incrédulos, ¿verdad? El vestido de la incredulidad y el fruto de lo que es una vida pecaminosa debemos dejarla fuera. Por eso fíjense que por un lado dice hacer morir, versículo 5, hacer morir lo terrenal en vosotros, y habla de una serie de cosas que son propias del ser humano que tiene su mente, su corazón en las cosas de esta tierra. Lo que se refiere al pecado de la tierra. Habla de fornicación, de impureza, de pasiones desordenadas, de avaricia inclusive. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice que esas son cosas que estaban bien que en otra época, o que no que estaban bien, pero que eran parte de una vida vieja. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora hay un cambio, ¿verdad? Ahora hay un cambio. La Biblia dice que nosotros, versículo 10, debemos revestirnos del nuevo hombre. Y por eso en el versículo 12 habla del nuevo vestido. Dice vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de paciencia, mansedumbre, etcétera, etcétera. O sea, habla de un vestido distinto, despojarnos de la vieja naturaleza y, por el contrario, asirnos a una nueva vestimenta que tiene como instrumento o elemento fundamental lo que dice el versículo 14. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Todo esto debe venir
a ser parte de nuestra nueva vida, de nuestra nueva naturaleza, con un sentimiento de amor y de gratitud a Dios por lo que ha hecho en nosotros. El versículo 15 habla de eso también, dice que debemos ser agradecidos. Pero el énfasis que yo quiero poner esta noche no está en esta parte introductoria, sino en los versículos 15 y 16. Cuando yo les decía a ustedes que le iba a hablar de un tesoro invaluable, me refería precisamente a esta palabra de Cristo que debe morar abundantemente en cada uno de nosotros. Siempre me recuerda, cuando leo este versículo, este pasaje, aquellas películas en las cuales aparecen la época en que los nazis estaban persiguiendo a los judíos y estaban sacándolos de sus casas en las diferentes ciudades. Y veíamos siempre que en el momento en que finalmente la Gestapo llegaba o los soldados llegaban, pues cada uno de los integrantes de una familia iban corriendo a buscar lo que para ellos era mucho más valioso, lo que fuera de mayor valor. Con todo y esto, llegaban, armaban su maletita, cargaban las prendas, algunos cargaban inclusive textos del Antiguo Testamento, etcétera. Pero el hecho es que cuando llegaban finalmente al campo de concentración, todo eso les era quitado. La mayoría de ellos, según las películas enseñan, pues buscaban bienes materiales, o sea, cosas que pudieran ellos utilizarlo como letra de cambio a la hora de poder comprar o adquirir algo, o sea, prendas y valores de diferente naturaleza. Pero yo me pregunto, si yo me viera en una situación así como esa, en una situación en la cual tenga que salir huyendo, situaciones como las que se están encontrando ahora las personas en algunas ciudades en África y en Asia, ¿verdad? Donde prácticamente las ciudades están quedando completamente devastadas en Siria, en Irak, en Afganistán, en Yemen, ¿verdad? Donde las ciudades están devastadas y prácticamente hay que salir huyendo de ahí rápido, lo antes posible. ¿Cuál sería esa cosa que yo trataría de que no se me quedara? De hecho, cuando tengo que ir de viaje, ¿cuál es la primera cosa que yo tomo para que no se me quede? ¿Verdad? Hoy día hay un problema muy grande y es que la gente se excusa en el hecho de que, bueno, yo la tengo tengo la Biblia aquí en un teléfono, ¿verdad? Y por donde quiera aparentemente puedo tener la Biblia, pero no es lo mismo de ninguna manera la Biblia del devocional diario, la Biblia anotada, la Biblia en la cual vamos poniendo las anotaciones cada vez que oímos una prédica, la Biblia con la cual el Señor nos habla en un momento con una pantalla que prende y apaga y que no tiene un compendio en sí misma. El hecho es que creo que esa es una pregunta que debemos hacernos. Si de un momento a otro tuviéramos que salir, tuviéramos que partir rápidamente, ¿cuál sería esa cosa que no quisiéramos que se nos quedara? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que donde está nuestro corazón es donde está nuestro tesoro y lo que atesoramos es lo que tenemos en el corazón. O sea, eso va y viene. Consecuentemente, el mayor tesoro que nosotros tenemos es la palabra de Dios, ciertamente. Es muy interesante porque en el texto que estamos hablando dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es una exhortación, como quien dice, final, que resume todo lo que está diciendo antes. O sea, lo que debe pasar como consecuencia de que somos nuevas criaturas, de que lo terrenal lo echamos a un lado, debe venir a morar en nuestra mente, en nuestros corazones, la palabra de nuestro Dios. ¿Y esto qué significa? El hecho de que la palabra de Cristo more en nosotros. Sin lugar a duda tiene que ver con el hecho de que el Espíritu Santo esté controlando, morando, habitando y manteniendo cautivo todos nuestros pensamientos en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice así, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pero fíjense qué interesante, que luego que dice eso, dice que la palabra de Dios debe enseñarnos y exhortarnos en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y es interesante que si nosotros vemos la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 5, los versículos 18 y 20, le hace una exhortación en la cual dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Le dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el paralelismo es muy evidente. O sea, cuando aquí dice la palabra de Dios que debe morar la palabra de Cristo en nuestros corazones, por otro lado, dice que el resultado de que more
La palabra de Cristo en nuestros corazones es el hecho de que debe salir de nosotros un cántico de salmos, de himnos, de cánticos espirituales, de alabanzas al Señor, por la consecuencia de que la palabra de Dios esté en nosotros, en nuestros corazones. Nos podemos dar cuenta la interacción que hay entre la presencia del Espíritu Santo, el ser llenos, controlados del Espíritu Santo, y el resultado que es tener una vida de adoración y una vida de alabanza a Dios. El tesoro mayor que nosotros tenemos, sin lugar a duda, es la presencia de Dios en nuestros corazones. Cuando el Señor perdona nuestros pecados, Él viene a morar en nuestros corazones. Su Santo Espíritu es quien nos guía a una adoración sincera. Él es quien transforma nuestro ser. Y Él es quien nos lleva al punto tal en el cual nosotros podemos dar gracias a Dios desde lo más profundo de nuestros corazones y cumplir así con el mandamiento de ser sinceramente agradecidos con el Señor. Dios, a través de su Santo Espíritu, aplica su palabra en nuestros corazones, inclina nuestros pensamientos a la voluntad y a la obediencia de Él y trae a nuestras vidas, consecuentemente, una sabiduría especial, la sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría que procede directamente de Dios y que la necesitamos para la vida diaria. Por eso, hermanos, hay un sinnúmero de ventajas que el creyente tiene en contra del incrédulo, el que cree en el Señor, el que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, el que tiene la vida del Espíritu Santo en él y que tiene además de esto la palabra de Dios morando abundantemente en su mente y en su corazón, pues sin lugar a duda que tiene una serie de privilegios y ventajas, lo que hace que esto se convierta en un tesoro invaluable, o sea, no tiene precio. La Biblia no tiene precio. El legado de Dios, luego de nuestro Señor Jesucristo el Salvador, para una humanidad perdida, es su palabra, es su palabra. Por eso cuando la descubrimos y comenzamos a entenderla y comenzamos a nutrirnos de ella, nunca nos saciamos y nunca llegamos al final de ella, porque todavía el Señor nos va a tener mucho más para enseñarnos y para mostrarnos. La Biblia tiene una serie de ventajas, voy a hablar de algunas de ellas. La primera es que tiene un poder espiritual intrínseco en sí misma, que es la que conduce a una genuina y profunda reflexión. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como si tuviera, no, es que tiene vida en sí mismo, es viva y eficaz, lo confirma la Escritura. Y consecuentemente dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, tiene una penetración profunda en el corazón de una persona, porque le dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios se convierte en algo que puede perfectamente bien llevarnos a una reflexión genuina y profunda de nuestra condición espiritual. Por eso dice la Biblia que no debemos ser como aquellos que solamente son oidores de la palabra, que en un momento dado reconocen su necesidad espiritual, pero que luego se van y se olvidan de lo que oyeron. Que no debemos hacer aquellos como los que están junto al camino, que vienen las aves con los afanes de este mundo y se llevan la palabra y sencillamente no produce ningún tipo de fruto. Pero la Biblia, cuando está en nosotros, está en nuestra mente, en nuestros corazones, cuando acudimos a ella regularmente, ella va teniendo un efecto particular que nos permite tener la perspectiva que tiene Dios de nosotros mismos, vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, y nos ayuda a discernir qué es lo que le falta muy frecuentemente a las personas. Por eso van tanto a buscar consejos, a buscar psicólogos y a buscar, porque no saben qué hacer, no saben cuál es la decisión que deben tomar en un momento dado. Pero sin embargo, la Biblia discierne los pensamientos, y no solamente eso, sino que discierne las intenciones del corazón. Dios permite que nosotros pensemos con un discernimiento en particular y permite que podamos discernir lo que pensamos al mismo tiempo a través de la palabra de Dios. Además de esto, la Biblia es el instrumento que Dios utiliza para producir fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce en una persona el deseo de escuchar y la confianza o la fe para creer en lo que ella dice. Es interesante, porque no tenemos que persuadir a las personas con razonamientos lógicos, sino que sencillamente tenemos que decirle qué es lo que Dios dice en su palabra. Y si una persona va a venir a ser un creyente, si va a dejar de ser un incrédulo, es porque lo exponemos a la palabra de Dios, no a la predicación, no necesariamente al criterio o a las historias o a las experiencias de otras personas, sino específicamente a lo que la palabra de Dios dice.
De ahí la importancia en que el predicador sea fiel a la palabra y que la exposición en las predicaciones de una iglesia siempre sean expositivas. O sea, simplemente expongan lo que la palabra de Dios dice, sin añadir, sin quitar absolutamente nada a ella. Pero la Biblia es el instrumento que Dios utilice para producir fe. Si hay un incrédulo, exponlo a la palabra de Dios. Si hay una incrédula, solamente tiene que ponerle delante de sus oídos, ¿verdad?, el mensaje de la palabra de Dios, y esto va a germinar, va a producir fe en sus corazones, porque hay una promesa y un poder intrínseco en la propia palabra de Dios. Es la Biblia la que convence al pecador de su necesidad de Dios. No es otro hombre, no es el razonamiento humano, sino la propia palabra de Dios. Y es la misma Biblia la que lleva al pecador a los pies del Salvador y le hace ver como quien es, aquel que murió por sus pecados, precisamente para salvarle, y al cual simplemente hay que acudir arrepentido diciéndole: Señor, perdóname y sálvame, para poder ser salvo. Esta Biblia, este tesoro invaluable, todos nosotros sabemos que fue el instrumento divino que utilizó Dios para crear todo lo que hay. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 5, dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Los cielos y la tierra, dice, fueron creados por la palabra de Dios. Todo lo que ha sido creado, dice la Biblia, fue creado mediante su palabra. Donde no había, donde no existía, Dios dijo sea y fue hecho. Todo esto por el poder de la palabra de Dios. Y es interesante que es el mismo poder creador de la palabra de Dios el que se manifiesta recreando a un ser humano, haciéndole nacer de nuevo. Ustedes recuerdan aquel pasaje en el cual aquel sabio, aquel hombre que se llamaba Nicodemo, se acercó al Señor Jesucristo preguntándole, ¿verdad?, o diciéndole que reconocía que había un conocimiento en él especial, y el Señor Jesucristo, sin darle mucha vuelta o preámbulo, darle vuelta al asunto, sencillamente le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento espiritual, esa recreación, es algo que solamente puede lograrse a través de la palabra de Dios. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, habla sobre ese nacimiento espiritual. Y dice que nosotros, los seres humanos, somos renacidos, o sea, nacidos de nuevo o renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia, ¿verdad?, tiene el poder de hacer renacer nuestras almas, darnos una nueva naturaleza, porque Dios obra a través de su palabra. Con la misma palabra con el cual Él creó los cielos y la tierra, con esa misma palabra, Él recrea un nuevo hombre, una nueva mujer en cada uno de nosotros. Por eso estoy diciendo que es un tesoro invaluable, porque sin lugar a duda es el instrumento que el Señor utiliza para llevarnos a un discernimiento y una reflexión genuina. En segundo lugar, porque es el instrumento que Dios utiliza para crear fe en el corazón del incrédulo. Y en tercer lugar, sin lugar a duda, porque es la palabra de Dios la que nos recrea, o sea, la que nos da una nueva vida, la que nos transforma absolutamente en nuevas criaturas, en nuevas personas. El Espíritu Santo, utilizando su palabra, es quien hace esta obra. También, de una manera más específica, el libro de Santiago dice, en la carta del apóstol Santiago, en su epístola universal, dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, dice, salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Consecuentemente, parte de los atributos que tiene la palabra de Dios, este tesoro incalculable, es el hecho de que salva nuestras almas. La Biblia, la palabra de Dios tiene el poder, la palabra implantada por Dios, como le llama, algo que está establecido. Y por eso dijo el Señor que los cielos y la tierra pasarían, pero que su palabra nunca pasaría, que ni una jota ni una tilde pasaría de todo lo que Él ha legislado, de toda la ley que Él nos ha legado. Consecuentemente, la palabra de Dios no solamente es capaz de recrear en un pecador a un santo, en un impío a un creyente, a un piadoso, en un condenado, a un salvo, sino que además de esto tiene el poder absolutamente de transformar nuestra naturaleza y llevarnos hasta la misma presencia de Dios. Pero en la vida diaria, en la cotidianidad, ¿de qué me sirve todo esto? Bueno, yo les voy a decir que lo que dice acá en el Salmo 119 no es mentira. Vayan conmigo allá, al Salmo 119, porque lo hemos experimentado una vez y otra vez y otra vez, pero sobre todo porque es parte de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Por ejemplo,
Fíjense en el Salmo 119, versículo 9. Dice el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En la vida diaria, si nosotros realmente queremos ser resguardados en nuestro andar, en nuestro caminar diario, dice, guardando la palabra de Dios, vamos a estar precisamente preservados y protegidos por ello. Si ustedes ven este mismo salmo, que es una elegía, la palabra de Dios, en el versículo 97 habla del sentimiento del escritor cuando dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y está hablando de la sabiduría que nos da la palabra de Dios. Dice, más que aún que aquellos que me enseñaban, yo he llegado a tener entendimiento como consecuencia de que yo he guardado tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el versículo 105, un poquito más adelante, dice, y lumbrera a mi camino. Estamos hablando de que en esta vida, si nosotros no tenemos la palabra de Dios, no vamos a saber exactamente cómo vivir, no vamos a saber exactamente por dónde andar, no vamos a poder tomar decisiones sabias, no vamos a poder entender la voluntad de Dios y consecuentemente tampoco vamos a poder guiar y dirigir a las personas que nosotros amamos. Es un tesoro invaluable porque nos sirve de farol, nos sirve de brújula, nos sirve de guía y nos da la sabiduría que necesitamos para el día a día. Pero hay algo más que nos da la palabra del Señor, por eso este tesoro es tan importante. Y es que se convierte, según lo que dice Efesios capítulo 6, en el versículo 17, en el armamento que nosotros necesitamos para poder librar batallas espirituales. Fíjense que en Efesios capítulo 6, versículo 17, cuando está hablando de la armadura del creyente, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando vienen los ataques, ¿verdad? Cuando viene la época de las pruebas, cuando el diablo pues, y sus demonios pues, nos ponen en tribulación, nos colocan en estrecho, dice, tenemos que librar una batalla espiritual que se va librando. Y esa batalla espiritual solamente la podemos vencer, solamente podemos ganar si tenemos el arma defensiva y ofensiva única, que es la palabra de Dios. Tenemos que acorazarnos, como dice la palabra de Dios, con toda la armadura de Él. El yelmo de la salvación es aquello que se pone en la cabeza, ¿verdad? Sin lugar a duda, nuestra cabeza va a estar siempre protegida, no importa la condición, no importa el ataque que venga, la salvación es un regalo de Dios que no va a ser quitado jamás. Pero la espada espiritual es ciertamente la palabra de Dios. Los dardos del fuego del maligno solamente pueden ser contrarrestados con la palabra de Dios. Lo hizo el Señor Jesucristo, ustedes se recuerdan, cuando fue tentado, ¿verdad?, en el desierto, ¿se recuerdan? Que en las 3 ocasiones le respondió a Satanás, escrito está. Está escrito Satanás, consecuentemente Satanás terminó dejándole luego de 40 días de estar en el desierto. Entonces vemos acá que la palabra de Dios es el instrumento que el Señor utiliza para darnos una nueva naturaleza, para salvar nuestras almas, para guiarnos en nuestro andar diario, para que podamos librar con ella las batallas espirituales en base a lo que la Biblia dice, y finalmente también para que nosotros podamos ser exhortados, corregidos, enseñados completamente en la sabiduría divina. O sea, saber lo que Dios piensa, como Dios quiere, lo que Dios quiere, cuál es el punto de vista de Dios. No lo podemos buscar en otro sitio, sino en la Biblia, en la palabra de Dios. Y esto es precisamente lo que el Señor le decía a Timoteo a través de Pablo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, cuando le decía que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el hecho de que podamos hacer las obras correctas, estar aviado, capacitado para poder llevar a cabo el propósito que tiene Dios en nuestras vidas, hace que nosotros requiramos de la palabra de Dios. Dice, por eso es inspirada por el Señor y por eso nos es útil para todo lo que necesitamos, para poder cortar, ¿verdad?, por la raya
y andar en la perfección. Consecuentemente, la palabra de Dios es el instrumento que Dios nos da para nosotros poder enseñar, instruir, corregir a nuestros hijos, nosotros mismos saber qué hacer en determinadas circunstancias y además de todo esto, para poder prepararnos, para poder llevar a cabo otras obras. O sea, es lo que nos va a hacer aptos para poder obrar las obras que Dios coloca delante de nosotros para que nosotros las llevemos a cabo. Finalmente, hermanos, de las cosas que hacen que la palabra de Dios sea invaluable está el hecho de que ella es la que delata a aquellos que son impostores de lo que son cristianos verdaderos. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 4, el apóstol dice lo siguiente: el que dice yo le conozco, hablando de Jesucristo, el que dice yo le conozco y no guarda su palabra, su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. La diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano es que para el cristiano esto es un tesoro que no tiene precio. Es algo de lo cual nos podemos despegarnos, algo de lo cual necesitamos todos los días, es algo a lo cual tenemos que hacer referencia para nosotros saber qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer. Pero para el incrédulo esto no vale nada. Esto no sirve para nada absolutamente. No tiene ninguna importancia. Es simplemente letra muerta o religión. Por eso el creyente se identifica del impostor, del que no es verdaderamente un creyente, aunque diga yo le conozco, en que el creyente guarda la palabra de Dios. Si tú eres un creyente y dice le conoce, dice realmente vas a guardar sus mandamientos. Si no, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Ahora, una última cosa ya para concluir. ¿Cómo podemos nosotros lograr que la palabra de Cristo more en nosotros? Porque de eso es que se trata. La primera exhortación es esta: la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros, en vosotros. Esa es la exhortación de Colosenses capítulo 3, versículo 16. Como fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y es lo que nos puede llevar a una adoración correcta a Dios. Ahora, ¿cómo logramos esto? Bueno, Primera de Juan capítulo 5, versículo 37. Si quieren, vayan conmigo allá. Primera de Juan, yo lo voy a leer, no se preocupen, para que no... Primera de Juan capítulo 5, versículo 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. No es Primera de Juan, es Juan. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Voy a volver a leer, porque leí, es el Evangelio de San Juan, el mismo Cristo hablando, cuando dice, también el Padre que me envió me ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, la del Padre, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y dice Cristo, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Para que la palabra de Cristo pueda morar en el corazón de una persona, es necesario, es imprescindible creer en nuestro Señor Jesucristo. Dice, no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Al Hijo de Dios hecho hombre no creéis en Él. Consecuentemente, la palabra de Dios no vive en el corazón. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces en consecuencia? Bueno, nosotros necesitamos disciplinarnos a fin de exponernos constantemente al estudio y a la meditación de la palabra de Dios. El salmista decía que él meditaba en la palabra de Dios de día, de los testimonios del Señor de día y de noche, que se levantaba más temprano en la mañana con el propósito de estudiar la palabra y reflexionar, y no tenía el compendio que nosotros tenemos ahora, ni con la facilidad que tenemos ahora nosotros de poder leer la palabra de Dios. Tenemos que tener una disciplina en la lectura de la palabra de Dios. Debemos estudiar la Biblia con regularidad, con abundancia y en forma continua, porque es la manera como alimentamos nuestro espíritu. Así como nadie puede decir, yo comí ayer, sino que hoy yo tengo que comer, ¿verdad? También, y mañana voy a volver a comer. Así también debe ser la palabra de Dios. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo me propuse, desde hace muchos años, cuando me convertí, a tratar
hacer todo el esfuerzo por recibir la palabra de Dios y memorizar la palabra de Dios. En algunas escuelas dominicales se le enseña a los niños a escribir los versículos. Es muy, muy eficaz eso. Cuando tú vas tomando, o según vas leyendo, vas escribiendo con tu puño versículos bíblicos que te son significativos, aparte de marcarlos en la Biblia, porque se te quedan. Es más fácil que leer solamente cuando tú lo escribes, es más fácil retenerlo después. Otra manera muy eficaz, por lo menos para mí fue muy eficaz, fue escuchar la palabra de Dios. Hoy día es muy fácil escuchar la palabra de Dios porque la Biblia leída la tenemos en nuestro idioma desde hace muchos años. Es muy fácil, si vamos en el carro, poner un CD, poner un cassette en las computadoras, mientras estamos trabajando podemos estar oyendo la palabra de Dios. Es muy fácil exponerse a la palabra de Dios hoy día y sin lugar a dudas, asistir a estudios bíblicos, asistir a las iglesias, a las predicaciones, asistir a reuniones en las cuales se estudia la palabra de Dios, son de las maneras como nosotros podemos hacer o lograr, ¿verdad?, que la palabra de Dios abunde, more abundantemente en nuestros corazones, consecuentemente tengamos todos los beneficios que se derivan de ella. Recuérdense, si queremos ciertamente tener el discernimiento espiritual que nos es necesario en estos días, el arma espiritual para defendernos de los ataques del enemigo, si queremos ciertamente poder guiar a otra persona al camino de salvación, si queremos ciertamente aprender y prepararnos para estar aptos para llevar a cabo las obras que el Señor quiere en nosotros, si queremos ciertamente diferenciar entre quién es un verdadero y un falso creyente, todo esto es imprescindible que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, seamos copados de la palabra de Dios, con abundancia more la palabra de Dios en nuestros corazones. Cuando la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, el Espíritu Santo tiene control de nosotros, tiene control de nosotros. Algunas veces me ha preguntado alguien cómo me puedo dar cuenta predicando la palabra de Dios si el Espíritu Santo me va guiando o no. Y digo, es muy fácil, porque sencillamente fluyen a mi mente versículos bíblicos, pasajes de las Escrituras, que posiblemente no tenía las notas ni los versículos apuntados, pero el Espíritu Santo va trayendo su palabra. Cuando me veo en la calle y me veo en una situación en la cual no sé qué hacer, pues le pido, Señor, guíame, y lo que me vienen son pasajes bíblicos, versículos bíblicos en la mente. Cuando me hacen una consulta alguna persona, pues lo que me viene a la mente es precisamente, si estoy guiado por el Espíritu Santo, un pasaje, una respuesta bíblica con la cual poder satisfacer la inquietud de consejo que tiene una persona. Pero todo esto, para eso es necesario que la palabra de Cristo more. Cuando se mora en un sitio, se mora con permanencia. No es algo que sencillamente tú un día atinaste, dice, pegaste con un versículo. No, es algo que tú tienes en tu corazón y en tu mente, en lo cual tú estás entrenado, ¿verdad? Y consecuentemente puedes utilizar la herramienta de la palabra de Dios con todo el propósito que el Señor nos la ha legado. Y necesariamente tengo que hacer la pregunta. Para ustedes, igual que para mí, este es el mayor tesoro. Porque sin lugar a duda, que luego de la salvación, para mí este es el mayor tesoro. Haber descubierto la palabra de Dios, haber conocido a Cristo a través de su palabra y tener en el día a día la guía del Espíritu Santo a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Es una conversación con Dios que no solamente tiene que ir en una dirección, el de la oración, sino que también el de la lectura de la palabra de Dios, el oír a Dios a través de su palabra escrita. Esto es un privilegio y un honor. Consecuentemente, debe ser un gozo y un deleite, no una carga, un peso, el tener que leer la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios, el reflexionar, el congregarse para estudiar la palabra de Dios. Deben ser cosas que nos produzcan realmente gozo y satisfacción. Si es verdad que tenemos fe depositada en el Señor Jesucristo. Recuérdense lo que dijo Él. No tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Si realmente Cristo habita por la fe en nuestros corazones, entonces necesariamente ustedes van a coincidir conmigo en que la Biblia es el mayor tesoro y es lo primero que tenemos que sacar para llevar con nosotros donde quiera que vayamos. En una época, hace ya unos años, los cristianos eran muy identificables en la calle, porque se llamaban la gente del libro negro, que andaban con una Biblia en la calle. Me llamó la atención mucho
ver el papá de Jesús Ramírez cuando estuvo aquí recientemente, que él andaba con su Biblia. Él andaba con su Biblia, ¿verdad? Yo creo que las 3 veces que lo he visto en mi vida, 4 veces, ha sido siempre con su Biblia en la mano, ¿verdad? Y antes los creyentes éramos fácilmente identificados porque andábamos con nuestra espada, decíamos, ¿verdad? Con la Biblia debajo del brazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo más valioso que tenemos, lo tenemos ahí cerquita del corazón, porque es completamente invaluable. Hermanos, estudiemos la palabra de Dios, apreciemos la palabra de Dios, démosle gracias al Señor por todo lo que nos enseña en ella, usémosla para discernir, preguntémonos en cada ocasión, ¿qué dice la Biblia sobre eso? A través de las redes sociales, ustedes ven cantidad de personas dando opiniones y conceptualizando, y no se preguntan, ¿y qué piensa Dios sobre eso? ¿Qué dice Dios en su palabra sobre eso? Hoy mismo, un amigo de colegio, o sea, de muchos años que vive en Estados Unidos, puso una pregunta, abrió una pregunta abierta. ¿La muerte es el ocaso o el amanecer? Esa era la pregunta. ¿La muerte es el ocaso o el amanecer? Y ahí comenzaron de una vez. ¿No? Ustedes pueden imaginarse las opiniones diferentes, ¿verdad? Pero se olvidaron de que alguien dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Y he aquí, ha llegado la hora, y la hora es, vendrá la hora y ahora es, en que todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y el que la oyere vivirá. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la muerte? ¿Es un amanecer o es un ocaso? Para el creyente, la muerte es vida, es vida, es vida. Para el creyente la muerte es vida, porque somos renacidos para Dios. Vamos a orar y concluimos. Padre, si acaso, Señor, hemos sido ligeros, Padre, con tu palabra, superficiales, permite que ya no sea más así. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra, a imbuirnos en ella, a no solamente escuchar por labios humanos, Señor, lo que ella dice, sino también, Padre, oírte a ti en silencio, en lo privado, Señor, a través de la lectura de ella. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra escrita y la posibilidad de leerla, Señor, el entendimiento para comprenderla, el Espíritu Santo para guiarnos. Gracias, Padre, por este tesoro invaluable. Señor, no sé qué habría sido de mi familia, de mi vida, si no hubiéramos conocido a tu palabra y a través de ella a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Te doy gracias, Señor, por tu palabra bendita. Permite, Señor, que pueda ser fiel en seguirla y obedecerla, Señor. Gracias por esta noche. Somos pocos, Señor. Pocas veces vemos tu iglesia con tan poca asistencia, Señor. Pero tú estás con nosotros, Señor, y tú nos haces mayoría. Bendícenos consecuentemente y permite que también salgamos de aquí ahora con tu protección y con el gozo de haber oído de tu palabra, Señor, y habernos encontrado contigo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.